quien le agradezco la gentileza de estar con nosotros, como siempre, un amigo de este canal. ¿Cómo le va? Bienvenido, Christopher. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo decía en la intervención, han habido reacciones que para el común de la gente de pronto podría sorprender, porque los partidos de gobierno actualmente, en su mayoría, sus representantes han mostrado y han reconocido al expresidente Piñera como un demócrata. El propio presidente Gabriel Boric lo expresó. ¿Cuál es el futuro que la salida del exmandatario tiene para nuestro país en el mundo político, Christopher? Sí, es difícil todavía precisar cuáles son los alcances del trágico e inesperado fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Yo creo que lo primero que sí podemos comenzar a aventurar son explicaciones de qué va a pasar con el piñerismo dentro de RN y con la influencia que tenía Sebastián Piñera dentro de la derecha. Uno de los méritos, en el fondo, que tenía el expresidente es que lograba conformar equipos que le eran muy leales, que también se identificaban mucho con su forma de trabajar y con su forma de ver el país. Pero por otro lado, el expresidente Piñera por ejemplo, no logró armar una base social fuera del partido, por pequeña que fuera, articulada en base a lo que él veía o su idea. Y también fracasó las dos veces en términos del legado político de sus dos gobiernos. Las dos veces que él fue presidente tuvo que entregar la banda presidencial a políticos del bando contrario, ¿cierto? Y en ese sentido se ven dificultades para la derecha cómo se rearma en términos electorales, especialmente para el piñerismo. Ahora, todavía hay referentes en la derecha. Obviamente Evelyn Matei parece la candidata natural a suceder al tipo de político que representaba Piñera, y por otro lado también la derecha sigue teniendo a José Antonio Kast. Pero para lo que es la trascendencia del piñerismo está por verse todavía cómo se va a articular, quiénes van a ser las cabezas que van a emerger y que van a tratar de mantener viva, por lo menos si es que hay esta intención de traducir el fallecimiento del expresidente Piñera en algún legado político dentro de Renovación Nacional o de Chile Vamos. Christopher, sorprenden los relatos que se han conocido posterior al fallecimiento del presidente Piñera, en que había una línea abierta de conversación entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric, y que precisamente reconocen sus exministros del exmandatario. Había una reunión que se había establecido hace pocas horas para poder aportar en el trabajo de reconstrucción allá en Valparaíso. Es un tema que alguien podría sorprenderse frente a esta realidad política que vemos de pronto tan polarizada. Sí, yo creo que en cierta medida sorprende, especialmente cuando se ve desde fuera, cuando se ve desde la ciudadanía, la gente que se informa a través de los medios de la casa, en que exista este nivel de cercanía y cooperación incluso entre políticos, de un presidente en ejercicio con un expresidente. Pero la verdad es que no es tan raro. La verdad es que este tipo de vínculos de cooperación existen en la política chilena porque tenemos políticos que son estables en el tiempo, que pertenecen a partidos estables también. Y Sebastián Piñera ha estado en la política tradicional, más allá de haber sido un hombre de negocio. Él estuvo 3 décadas, ¿cierto?, como senador, como presidente de partido, como líder dentro del partido y después como presidente 2 veces. Y por tanto era un referente con quien la izquierda, la centroizquierda tenía que conversar, y en este caso el presidente Boric yo creo que hizo bien en ese sentido de coordinar también esfuerzos para la lucha contra la pandemia que había sido iniciada, que había estado, ¿cierto?, al inicio del gobierno del presidente Boric, y ahora con el tema de la gestión de los incendios, en temas de gestión, ¿cierto?, en que el expresidente Piñera tenía habilidades reconocidas. Entonces lo que llamaba la atención era esta polarización que se dio en 2019, 2021. Eso yo creo que fue mucho más sorprendente, el nivel de acidez y de distancia que había entre los políticos y el nivel de gravedad que tenían sus discursos. Ahora estábamos, yo creo que en la senda de retomar un poco estos niveles de normalidad y de convivencia cívica que existía anteriormente. Sí, lo que estamos viendo de Christopher puede ser el comienzo de una nueva forma de hacer política, de retomar esa mirada ciudadana, cívica, de
muy distantes puedan ser las miradas ideológicas o políticas, ¿está el país como la meta central? Yo creo que hay algo de eso. O sea, no tenemos que olvidar que el liderazgo de Piñera, la presidencia de Piñera, era controvertida en muchos sentidos. O sea, no solamente por su involucramiento en escándalos como el Banco de Talca en los 80, después el caso Chispa y así, la minera Dominga y lo que terminó ocurriendo a finales de 2019. O sea, habían aspectos que eran claramente criticables de lo que fue la exogestión política. Pero a pesar de esto, parece que las fuerzas políticas ya venían sacudiéndose de centrarse netamente en este purismo ideológico y en las diferencias que los separaban profundamente, sino que ya era tiempo como de dejar eso de lado y se está encaminando en esa línea. Y yo creo que el fallecimiento del expresidente Piñera, yo creo que va a robustecer un poco eso. O sea, no olvidemos que Piñera era una figura altamente criticada, o sea, recurrentemente criticada. Así es. Y yo creo que ahora estábamos viendo una revalorización de su presidencia. Yo creo que a partir de 2022, con la llegada del nuevo gobierno, con el triunfo del rechazo, y yo creo que lo que está ocurriendo va a también impactar en la forma en cómo se hace política. O sea, como tú decías, Miguel Ángel, de distintos sectores ofrecieron condolencia, incluso de Daniel Jadwe, que nadie puede decir que es una persona moderada en política. También salió a tuitear en esa misma línea. Sí, hay dos elementos que me parece que son importantes de alguna manera poder también analizarlo. Este mensaje del presidente Gabriel Boric al país, reconociendo en Sebastián Piñera un hombre de vocación pública y que tenía un tremendo compromiso, hizo el mismo por el tema de la democracia, que es muy distante al discurso que él tuvo en su momento. Recordemos que incluso públicamente acusó o advirtió que iba a acusar al expresidente Piñera en organismos internacionales. Sí, yo creo que, bueno, el momento que estaba viviendo Chile y el momento en que en ese momento el diputado Boris hace estas afirmaciones era totalmente distinto. Además, yo creo que en ese momento Gabriel Boric no se veía rápidamente ejercer el rol de presidente, si bien estaba compitiendo, y por tanto con la llegada al poder se da cuenta de que eso involucra harta responsabilidad y que necesita la cooperación de muchos actores, Piñera entre ellos, y que también el propio ejercicio del poder tiene costo. Cuando uno necesita imponer orden tiene costo, más allá de los excesos que se cometieron claramente a finales del 2019. Pero por sobre todo Piñera había demostrado claras credenciales democráticas, o sea, su apoyo al no, en el fondo su llamado y crítica a los cómplices pasivos de la dictadura, que fue muy resistido y muy resentido por gente de su sector, y nada menos también que el cierre del penal Cordillera. O sea, por eso es que hay gente en la derecha también, en la extrema derecha, que no lamenta el fallecimiento de Piñera y que en el fondo lo critica a pesar de lo que ocurrió ayer. Entonces, en ese sentido, sí habían credenciales democráticas que fueron, yo creo, empañadas por lo que ocurrió en 2019, pero de lo cual, en el fondo, se venía saliendo y tratando como de poner paño frío a esa situación. Sí, y otro de los elementos que han destacado en las últimas horas los partidarios del expresidente es que dice relación a que él en vida pudo ir apreciando cómo en el transcurso de los años la labor de él, su trabajo, comenzaba a ser reconocido porque las encuestas había comenzado a subir y evidentemente era una carta presidenciable, aunque él lo estuvo negando en reiteradas oportunidades. Sí, yo creo que él hizo lo que todo el político hace, que hasta que no haya suficiente agua en la piscina no reconoce que va a estar compitiendo. Y a mí me comentaron gente cercana a él en 2022 que él quería ir por un tercer periodo, y en ese momento yo lo encontraba algo descabellado precisamente por cómo había terminado, pero el transcurso del tiempo, como te mencionaba hace un rato, yo creo que empezó a mostrar una valorización distinta de lo que había sido su presidencia y que por tanto podía ser un candidato factible para la próxima elección presidencial, a pesar de que habían otros presidenciales en el sector. Pero sí hay mucha gente, que lo hemos visto desde el día de ayer, gente que en el fondo viene a darse cuenta y dice, no, Piñera no era tan malo como en el fondo lo habíamos visto. Y esa es una de las cosas más sorpresivas. Si tú me hubieses preguntado esto mismo en 2019, si es que íbamos a estar viendo hacia la figura de Piñera, esto que por lo menos en mi imaginación no estaba. ¿Eso por qué sucede, Christopher? ¿Qué nos pasa a los chilenos que, bueno, en el último tiempo hemos estado votando para un lado, después para el otro, rechazamos lo que habíamos pedido?
Es todo raro, está rara la política o los chilenos hemos cambiado en algo para apreciar en definitiva lo que queremos definirnos como el mundo político en nuestro país. Yo creo que como ciudadanía nos encontramos un tanto huérfanos de referentes políticos y eso nos había llevado a irnos de distintas opciones, o sea, no solamente entre izquierda y derecha, lo que era la ex concertación y la ex alianza, después también sube el apoyo a Franco Parisi, que es un outsider, apoyo al partido de la gente, se cae el partido de la gente. Yo creo que hay búsqueda de referentes políticos. Sin embargo, esa búsqueda, cuando la gente apoya a algún candidato, no es algo estable, no es algo duradero. Y eso pasó yo creo que un poco con el gobierno del presidente Boric, que la gente a poco andar se decepcionó o nunca fue leal o nunca tuvo vínculos profundos y por tanto empezó a mirar hacia atrás, un recuerdo un tanto nostálgico y decir, a pesar de todo lo que ocurrió con el expresidente Piñera, él era así una persona que gestionaba cosas y por eso que en el fondo fue capaz de asegurarnos vacunas, harta vacuna, ¿cierto? De una manera bastante temprana en lo que era la pandemia del COVID-19. Entonces yo creo que viene un poco a profundizar eso y es un efecto contraste, lo que estamos viviendo ahora versus lo que habíamos vivido antes. Y ahí se revaloriza. Pero también yo creo que es un tema de que no tenemos referentes partidarios, no tenemos referentes políticos estables y confiables en el tiempo. Claro, porque junto a su figura también se habla, y todavía, aunque ella lo descarta, pero Michelle Bachelet también es una candidata en potencia. Sí, y yo creo que ambos casos, cuando se hablaba de que volviera Sebastián Piñera y que volviera Michelle Bachelet, representan un poco la debilidad que tenemos en Chile de producir nuevos líderes. En el fondo, eso es algo totalmente cierto. O sea, la renovación llegó un tanto forzada y llega Gabriel Boric, y también estaba José Antonio Caz, aunque no era alguien poco experimentado como lo podría haber sido Gabriel Boric, pero habla un poco de la incapacidad de los partidos de generar liderazgo, y esa es una de las principales responsabilidades y funciones de los partidos, es entregar políticos que tengan carrera, que sepan cómo funciona el sistema, y Sebastián Piñera era uno de los últimos candidatos que, por ejemplo, que compitió, que tuvo esas características. En 2017, él era por lejos el candidato con mayor experiencia política de todos los que estaban en esa elección, y de ahí en adelante hemos tenido candidatos con menos y menos experiencia política, y por eso que sonaba su nombre y el de la expresidenta Bachelet. Ahí hay un tema de partidos y también de intenciones personales o deseos personales. Mantenemos parlamentarios por años, por varios periodos, mantenemos senadores, diputados. Recién los alcaldes con la nueva ley no pueden reelegirse eternamente. Entonces hay todo un tema ahí que evidentemente demuestra que la política en Chile hay que hacer una cirugía mayor, ¿o no? Sí, y eso es complejo porque es algo que los propios partidos deben hacer, es algo que tampoco la Constitución o una reforma electoral puede hacer, de que se intenten renovar internamente, de que amplíen sus cuadros, de que tengan gente nueva, que sea gente no solamente de algunas comunas y barrios de Santiago, sino que sea gente de todo el territorio. Eso es difícil. Además, en un ambiente generalizado en el mundo en que los partidos no gozan de popularidad ni confianza y vienen en declive. Entonces, por eso creemos que los partidos surgen o son muy de nicho, como Demócrata Amarillo y el propio Frente Amplio, un Frente Amplio mucho más amplio que Demócrata y Amarillo, pero que están circunscritos a ciertas ciudades en Chile. Sí, y lo otro que me da la sensación de que también el elector tiene una forma de elegir sus candidatos. Y esto lo digo porque a mí me parece que los independientes no tienen ni una posibilidad en nuestro país, en ninguna elección, porque tienen que cumplir una meta tan alta, una valla tan alta, que es difícil atravesarla. Sí, pero eso no es necesariamente malo. Yo creo que eso es bueno en bastante sentido. En el fondo, el independiente no sabemos muchas cuáles son sus características y qué pasa si no lo hace bien. ¿A quién le pedimos la cuenta después si esa persona no lo hace bien? En cambio, cuando tenemos a alguien de trayectoria y de partido, como el expresidente Piñera o la expresidenta Bachelet, si alguno de ellos llegan a la presidencia y lo hacen mal, nosotros sabemos a quiénes podemos castigar. Ellos tienen partidos que van a seguir existiendo y a quienes podemos cobrarle esa cuenta. Entonces, y además que son marcas que permanecen en el tiempo, y eso hace que no solamente los mercados tengan algún grado mayor de certidumbre, sino que la ciudadanía también sepa cómo funciona, son personas con experiencia. Y esa es la importancia de tener gente que se identifica con ciertos partidos. Yo creo que eso es lo que representaba también políticos como Sebastián Piñera y muchos de su generación o de generaciones un tanto más jóvenes.
Sí, es interesante este fenómeno porque hay personas que se eligen por un partido o por una lista y posteriormente a los 3 meses, los 2 meses, renuncian y comienzan a hacer su gestión de manera particular. Eso también es como engañar un poco la ley, ¿o no? Claro, en el fondo, y también es una suerte de tradición al electorado, porque cuando un candidato compite bajo una etiqueta de un partido o bajo una lista, el elector en el fondo revisa esa lista y dice, bueno, yo creo que este sector es más de derecha, puede ir al aborto, estar en contra, me entrega cierta información básica. Entonces, cuando las personas después renuncian a eso y además a veces toman caminos propios en contra de lo que prometieron, el electorado queda en el fondo con esta sensación de impotencia, porque esa persona no se puede destituir, sigue en el poder y puede que tome decisiones que van en contra de lo que esas personas inicialmente creían. Y por eso que tenemos que tratar de trabajar, y en el fondo la ciudadanía en general, lo que es sumamente difícil es la construcción de los partidos y en moderar también las críticas. Y yo creo que eso es lo que estamos experimentando en este último año quizá, una moderación de las críticas de este ánimo tan polarizante, pero que de vez en cuando nos vuelve a golpear, por ejemplo, con las acusaciones constitucionales, cuando son infundadas especialmente. Entonces, bueno, este clima, Miguel Ángel, sí, que tú mencionabas acerca de conversaciones entre el expresidente Piñera y Boric, yo creo que iban en la dirección correcta, precisamente por sus diferencias políticas e ideológicas y que el mensaje que transmitían al poder conversar al menos. Alguien me comentaba ayer, el expresidente Piñera se estaba convirtiendo en el puente de plata entre el gobierno y la derecha, advirtiendo los problemas que habían de las diferencias, particularmente en las propuestas de reformas que llevaba adelante el Ejecutivo y que no podía pasar adelante porque había una oposición muy férrea de la derecha. Entonces, a lo mejor por ahí también el gobierno pierde un puente. ¿Podría ser tan importante el expresidente Piñera en esa materia? Yo creo que él podía jugar ese rol, que fue precisamente el rol que no logró cumplir José Antonio Kast con el segundo y el último fracaso constitucional. No logró alinear ciertos sectores para que produjeran una propuesta que fuera aprobada por la mayoría. Entonces acá el expresidente Piñera o quienes sean en el fondo sus herederos o herederas políticas podrían tratar de rearticular o de jugar este rol aprovechando también el clima político. Desde ayer hay un clima político de reflexión, o sea, desde el punto de vista más humano, de la fragilidad que tiene la vida, incluso para personas sumamente ricas, como era el expresidente Piñera, y que por tanto es algo que se puede aprovechar en este clima, ¿cierto? Un pequeño verano de San Juan, en que exista este ánimo de cooperar, de reflexionar y de avanzar en ciertas propuestas, pero todo esto va a depender de quién va a tomar en el fondo la rienda, quién va a ejercer este nuevo rol que era el que ejercía Sebastián Piñera. Ahora, yo no sé si habría sido tan exitoso como lo planteaba la persona que te lo comentaba, Miguel Ángel, pero sí por lo menos era el camino que había que abordar o que hay que abordar todavía. Sí, y lo otro, públicamente, en sus 2 mandatos, el expresidente Piñera tuvo un acercamiento y siempre lo evocaba al expresidente Elwin. ¿Aprendió algo de Elwin Piñera? No sabría decirlo, en el sentido de que eran generaciones diferentes, más allá de que la familia del expresidente Piñera, sus padres eran demócratas cristianos, una familia demócrata cristiana, y que por tanto había la cercanía también con el gobierno de Elwin y con toda la idiosincrasia y vida en común que había con la S. Pero en el fondo Piñera, a diferencia de todos los otros presidentes en Chile, era también un empresario, y un empresario notable en ese sentido. Y eso lo convertía en un personaje único y quizás también una debilidad de lo mismo. Como me preguntaba hace un momento por qué la gente fue como tan crítica con Piñera. Yo creo que por esta desconfianza que hay hacia el empresariado en general y que él de hecho representaba. Entonces, por más que él buscaba ciertas inspiraciones en otros políticos, que es normal y que está sumamente bien, él tenía una trayectoria que era muy única, que lo diferenciaba de todos los otros presidenciales y políticos que hemos tenido, o los políticos de alta relevancia que hemos tenido en el país últimamente. Sí, a propósito, Christopher, de esta desconfianza que usted mantiene, en las últimas horas hemos escuchado cómo se resalta lo humano que era el expresidente Piñera. Sus más cercanos, sus colaboradores, gente que estuvo trabajando con él, destacan ese elemento que era un hombre que estaba muy preocupado de la persona, más allá
de quienes el cargo tuviera o la función que cumplía en su gobierno. Sí, eso es lo que yo también he leído en las últimas horas y también lo que se ha mostrado, por ejemplo, gente que trabajó con él, que ha sido entrevistada. Sin embargo, una de las debilidades o características que tenía el expresidente Piñera era que también trabajaba con grupos muy cerrados. El gabinete no era con quien él conversaba, sino que 2 o 3 personas quienes eran las invitadas a tomar decisiones, no conversaba muy fluidamente con los líderes del partido, sino que él identificaba a ciertas personas en las cuales confiaba y en las cuales él creía competente, y con eso en el fondo se relacionaba mucho más. Y eso obviamente afectaba la capacidad política de su gobierno, y la cual fue ampliamente criticada, de hecho, en su primera presidencia, pero sí en el fondo tenía estas características de ser muy cercano laboralmente y, como dicen, por esta evidencia anecdótica, también a nivel humano. Así es. Bueno, será noticia en desarrollo el efecto del expresidente Piñera en la política nacional. ¿Podrá haber un antes o un después del trágico fallecimiento, Christopher? Sí, yo creo que sí. Es súper temprano para decir y quizás suene demasiado categórico, pero yo creo que sí. Yo creo que es algo demasiado inesperado, muy chocante la forma también. Y además, precisamente porque se venía revalorizando o nos veníamos distanciando un poco de la violencia que ocurrió a finales de 2019. Y esa distancia se produce primero por el triunfo del rechazo, se produce en el fondo porque el gobierno tampoco lo estaba haciendo bien, y el mismo gobierno se ha ido moderando, se ha ido distanciando también de eso. Entonces yo creo que ya veníamos en esa dirección, y yo creo que la muerte del expresidente Piñera yo creo que tiende a cimentar eso, y por eso que yo creo que él o su legado, sus gobiernos van a ser recordados mucho más favorablemente de lo que fueron, ¿cierto?, una vez que terminó cada uno de ellos. Bueno, y finalmente, Christopher, vimos señales hace minutos de cómo el presidente Boric va, saluda y claramente le entrega el mensaje en este momento difícil que vive la familia Piñera. Y claro, la gente mira esto desde el punto de vista político. ¿Será también una forma de que el presidente Boric cambie? No digo que vaya a ser militante de Renovación Nacional, pero que cambie también su mirada que tenía respecto de la derecha o quién es hoy día la oposición al gobierno. Puede ser, o sea, yo creo que hay un elemento emotivo, ¿cierto?, y de reflexión que requiere esta situación. Y además el presidente Boric viene dando este tipo de señales desde antes, no es algo nuevo, no es algo que lo golpea realmente ahora y va a cambiar, sino que él ya venía demostrando eso. Le criticaban de volteretas cuando en realidad uno lo podría caracterizar de aprendizaje, o sea, tenía una posición muy quizás radical en su momento y se ha ido moderando y entendiendo de manera pragmática. Esa es la crítica que puede tener de su sector. Que es la crítica del sector, de que se ha ido, ¿cierto?, volviendo más amarillo, que es la crítica que le hacen los sectores más ultra. Pero también el ejercicio del poder requiere moderación. Él no está gobernando solamente para el 30%, sino que él gobierna para el resto, para todo el país, y por tanto también tiene que alinearse. Y lo otro que mencionaba acerca de las condolencias, tiene que ver también con el carácter republicano del país, que todavía se mantiene. A pesar de todas las críticas y todos los momentos graves que hemos tenido, hay hitos republicanos que son importantes cuidar, mantener y valorar, y este es uno de ellos. Así como cuando un candidato pierde en una elección presidencial y rápidamente llama al contrincante para felicitarlo y reconocer la derrota, eso es fundamental mantenerlo para la salud o algunos niveles mínimos de nuestra democracia. Muy bien. Doctor Christopher Martínez, gracias por darnos su tiempo, gracias por su opinión. Seguimos en contacto como siempre. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta luego. Hasta luego.